Creo que la puesta en marcha de un aula cultural como es esta que abrimos hoy, que tiene como denominación Aula de Música Coral Manuel Borgunyó, merece que hablemos entre nosotros con cariño, porque yo siempre he sostenido que la música coral es fantástica para los seres humanos y que cuantos más coralistas haya en el mundo, mejor nos va a ir. Una alegría tremenda para los que nos dedicamos a la formación del profesorado y que pensamos que no solo de inglés, lengua y matemáticas vive el hombre. Tenemos que formar a nuestros ciudadanos y ciudadanas en torno al arte, a la música, a la poesía, a la literatura, y la música, por supuesto, ocupa un lugar importantísimo. La figura de don Manuel Borgunyó. Yo tengo que confesar, y eso claro va a descubrir mi edad, tengo que confesar que fui alumno de Manuel Borgunyó. Y tengo que confesar que me divertía muchísimo en las clases de don Manuel. Todavía han pasado 60 años y todavía me acuerdo de las canciones que me enseñó don Manuel. Periquín y Susanita. Todavía me acuerdo. Y digo, pero ¿cómo puede ser posible, no? O un perrito que huyó, anchos prados recorrió. Y ahí me ven ustedes, con esta edad, cantando esas canciones como de primera hornada, ¿no? Lo cierto es que yo no sabía quién era. Era mi profesor de música, y uno cuando es un chico, pues lo que ves es al profesor de música. No veías al insigne pedagogo musical. Ha tenido que ser de mayor que aprenda quién era Manuel Borgunyó y en el olvido en el que ha estado todos estos años. Y que nosotros hemos querido rescatar. Queremos rescatar su legado. Y aquí están hoy sus bisnietos y les agradezco muchísimo que estén aquí. Su bisabuelo era un máquina, como dicen mis alumnos ahora. Y es para estar orgullosos de pertenecer a la saga Borgunyó. The snow blows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation that it looks like I'm the queen. Bueno, yo quiero empezar diciendo que yo tuve la suerte de ser alumno de Manuel Borgunyó. Claro que en aquel momento yo solo sabía que disfrutaba con sus clases, que disfrutaba siendo parte del coro, pero nunca imaginé que fuera un personaje en la pedagogía musical del calibre que era Manuel Borgunyó. Fue con los años, una vez dejado el colegio, cuando yo me di cuenta quién era Manuel Borgunyó. Y hablando con gentes que se dedican a la música coral, pues cada vez que decía, pues a mí me dio clase Manuel Borgunyó, me decían, ¿cómo? Chiquita suerte. Digo, qué pena que no me di cuenta, ¿no? Pero tampoco fue tan pena, porque desde luego aprendí a cantar, aprendí a estar en un coro, aprendí a amar la música coral. Y eso solo lo logran los buenos profesores. Que tú ames lo que te enseñan, eso no lo logra cualquiera, así que debía ser la persona que era, porque a mí me entusiasmó estar en sus clases. Yo siempre digo, de Cataluña en aquella época salieron dos estrellas, una se quedó en Tenerife, Manuel Borgunyó, y la otra salió para Cuba, que era Javier Cugat. Los dos yo los pongo al mismo nivel de categoría, ¿no? Y en aquellos tiempos oscuros de primeros años del franquismo, él supo levantar aquí el nivel de la música coral. Fue formador de muchos directores de coros que hoy tenemos, fue también un impulsor de muchísimos coros, no solo el de mi colegio, hizo coros por todas partes y desde luego su huella en la música coral de Tenerife es indeleble. La pena que me estaba dando era que el legado de don Manuel Borgunyó estaba perdido o estaba desperdigado, estaba sin tener la consistencia que debería tener. Con lo que una de las misiones de nuestra aula cultural es rescatar su legado, intentar aunar esfuerzos para que ese legado sea conocido, darlo a conocer en nuestra universidad y fuera de nuestra universidad y intentar que la memoria de Manuel Borgunyó no se pierda con el tiempo.
Escuela Coral nace hace 2 años, en el periodo de confinamiento, en el que finalmente profesores de primaria, secundaria, directores de coro, nos pudimos reunir y hablar y debatir largamente acerca del mundo coral, de la salud del mundo coral en nuestra isla, concretamente en Tenerife. A partir de ahí surge un movimiento, sobre todo de escucha, en el que debatimos, en el que comparamos pareceres y decidimos formar una asociación. Esta asociación, el objetivo que tiene es revitalizar de alguna manera y fundamentar la práctica coral en nuestra sociedad. Estamos formados por profesores de secundaria, por profesores de primaria, por profesores de escuelas de música y por directores de coro, todos orientados a la práctica coral. Socialmente, la asociación lo que pretende es ayudar, fomentar, construir espacios de canto coral. Creemos que la práctica del canto coral es una de las prácticas más humanas que existen y sabemos, porque lo hemos probado en nuestras propias carnes, de todos sus beneficios. Y por eso no queremos dejar atrás la oportunidad de apuntalar el movimiento coral en la isla de Tenerife. Obviamente cantar en un coro tiene una serie de beneficios no solo de cara a tu técnica vocal y a tu adiestramiento musical, ¿no? Lo que es aprender a proyectar, a emitir, etcétera, a respirar y demás, sino que es que además cantar en un coro, que es una de las actividades más ancestrales del ser humano, ¿no? Reunirse para cantar, implica pues muchísimas cosas, ¿no? Implica desde la diversidad unirse, ¿no? O sea, es un acto inclusivo al máximo, ¿no? Donde se saca lo mejor de cada uno aporta desde su punto de vista, desde su capacidad, sus más extensas o limitadas capacidades, pues en vocales me refiero, aporta al grupo, ¿no? Y se consigue siempre un resultado final que es óptimo, ¿no? Y aparte de eso, pues se aprende a trabajar en grupo, a colaborar, a respetar a los demás, a respetarse a uno mismo, a crecer con el grupo. El canto coral es la voz colectiva, ¿no? Es la voz de todos, nos unimos todos desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde que el ser humano era un ser primitivo, se reunían para cantar, para rogar, para enaltecer, para de todo, ¿no? O sea, para venerar a sus dioses, a sus deidades, ¿no? Y realmente cuando uno se une a un grupo de personas para cantar, da lo mejor de sí y acaba la obra, ese momento de catarsis, ese aplauso, ¿no? o ese silencio, ¿no? Ese silencio respetuoso y profundo que se produce muchas veces cuando se termina la obra, es el testimonio de algo muy potente, ¿no? Es como una comunión, ¿no? Es la unión de mucha gente con un fin único, ¿no? Un fin común. Y eso lamentablemente hoy en día no es tan frecuente, se pierde un poco porque no voy a hablar de la juventud porque es un tópico, ¿no? Los jóvenes, pero sí es verdad que con los dispositivos y con las vidas que nos están tocando vivir ahora mismo, estamos muy encerrados en nuestra individualidad y los actos colectivos están empezando a debilitarse, ¿no? Y se nota, ¿no? Se nota porque la socialización es fundamental para un animal social como es el ser humano. Yo creo que es importante también tener en cuenta que en el canto coral el apoyo de hombres y mujeres es imprescindible, ¿no? Yo creo que en pocas actividades se ve esa compenetración y esa colaboración y ese respeto, ¿no? Y ese trabajo conjunto entre hombres y mujeres. Y creo que hoy en día también hace falta mucho de eso. We might not
Todos estamos de acuerdo que la música tiene un papel de enorme importancia en la vida de los seres humanos, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. A nivel social, colectivo, no hay celebración, acto, evento en el que la música con su contribución no lo enriquezca. Y a nivel individual todos tenemos en nuestra biografía múltiples recuerdos y compañías de músicas que nos han hecho lo que somos. Por eso resulta paradójico que en un país como el nuestro, España, que además la música es algo muy querido, no halle el suficiente calado la importancia, el valor educativo que la música tiene en la formación de las personas, desde su más tierna infancia hasta el final de nuestros días. Y cuando hablamos del valor educativo es su contribución en todas las dimensiones de lo que somos como seres humanos, la dimensión emocional, sentimental, afectiva, sin lugar a dudas. Pero todo el área de la creatividad, del desarrollo de la originalidad y la creatividad personal también. Lo motriz, la coordinación, lo cognitivo, lo intelectual, en fin. Está más que demostrado que las contribuciones de la música son fundamentales en todo eso. Y entonces el porqué de esta renuencia a veces para darle el papel, el peso que debe tener en la educación, a veces se nos hace difícil de entender. En cualquier caso, insistimos en que el valor del desarrollo de la percepción y de la expresión musical en todas sus formas, tanto vocal como instrumental, como a través del movimiento y la danza, son esenciales. Y en esta ocasión, ya que lamentamos que tal vez a nivel educativo y de leyes educativas la música no haya tenido mayor presencia, la que le corresponde, ni más ni menos, pero la que le corresponde, nos alegramos mucho de que en esta tarde comience su andadura el aula cultural de música coral, que en esta Facultad de Educación y por ende en la Universidad de La Laguna, que se echa a andar con mucha ilusión y con la idea de potenciar y fomentar justamente eso, lo natural de la música para el desarrollo de las personas, con un instrumento tan natural que viene de serie en nuestro nacimiento como es la voz humana. Esperamos y le deseamos una larga andadura y todo lo mejor para bien de la música, de la educación musical, para bien de la humanidad. Mi vinculación con la música coral en la Universidad de La Laguna es desde hace muchos años, prácticamente desde que estaba en quinto de carrera en el año 85, pues me vinculé con el mundo coral. En aquel entonces giraba todo en torno al Paraninfo y en aquel momento, bueno, pues entré en la coral universitaria, que la dirigía María del Canto Salgado Calvo, y un tiempo después entré en el coro polifónico, que en aquel entonces también lo dirigía Carmen Cruz Simó. Y en el coro polifónico llegué a estar muchísimos años, pues, no sé, 15 o 20 años, ¿no? Fue una época muy productiva para la música en la universidad. Había una gran efervescencia musical y particularmente coral, ¿no? Una cierta competencia, una sana competencia incluso también entre los coros. Luego estuve, bueno, seguí con el coro polifónico cuando ya fue dirigido una vez que Carmen Cruz lo dejó y lo cogió Alfonso López Raymond, y fui presidente del coro durante casi 12 o 13 años, ¿no? En ese momento el Paraninfo era, digamos, el eje en torno al cual giraba toda la actividad, no solo coral, sino artística, musical, teatral en la Universidad de La Laguna. Era una época también, digamos, de la que se disponía de mucho dinero para hacer cultura y era un referente, ¿no? Yo recuerdo, bueno, la Orquesta Sinfónica hizo varias temporadas en el Paraninfo, y el coro polifónico concretamente, también la coral universitaria en alguna ocasión, pues hicieron muchos programas sinfónico-corales. Recuerdo uno de ellos magnífico, la interpretación del Mesías de Händel en el Paraninfo. Fueron muy comentados en aquel momento, eran unos acontecimientos musicales en La Laguna, las novenas de Beethoven que se hacían con un gran despliegue coral en aquellas tarimas,
y en fin, todo el repertorio sinfónico propio de la música, digamos, del siglo XIX, del siglo XX, se hacía los requiem, el requiem de Fauré, el requiem de Mozart, el requiem de Verdi, el requiem de Brahms. A mí me dejó una huella muy importante, ¿no? Y sigo vinculado al mundo de la música porque en este momento, desde hace muchos años, pues sigo cantando en esta ocasión ahora en el coro de la ópera de Tenerife, y me dio un bagaje cultural que completó mi formación primero como alumno de filología que era, y luego como profesor de filología para mis disciplinas, para todo lo que es el mundo, títulos, obras, movimientos, situar autores, etcétera, no solamente en el ámbito literario, sino también en lo que era el contexto sociocultural de cada época. El referente de la música siempre es significativo. La oportunidad, claro que sí, mis mejores amigos prácticamente pertenecen, nos hicimos grandes amigos en el mundo de la música, en el mundo de los coros, y siguen siendo buena parte de mis mejores amigos, ¿no? Poder crear una red de conocimiento personal. La música nos ha unido en un montón de ocasiones, la mayoría de ellas alegres, ¿no? En algún momento también de cierta tristeza, porque algún amigo se ha ido y le hemos ido a cantar como despedida, pero digamos que ese es un momento, yo creo que inolvidable para nosotros y para todos los que formamos lo que llamamos el mundo coral, ¿no? El mundo de los coros. Ahora se ha diversificado más y yo espero que se puedan recuperar y rejuvenecer también, ¿no? Las plantillas de los coros que en algún momento pueden estar languideciendo, porque la oferta cultural y la oferta de ocio no es la misma que la de hace 30 años atrás, pero indudablemente sí que es un referente de primer orden. Y a la universidad, por allí, por donde íbamos, llevábamos el nombre de la Universidad de La Laguna. Cuando la coral universitaria que ha viajado por medio mundo siempre ha llevado el nombre de la Universidad de La Laguna, y el coro polifónico igualmente, o la camerata lacuniense de forma más reciente, ¿no? En fin, son tres agrupaciones muy destacadas que allí donde van han dejado muy bien a la institución a la que representan, en este caso a nuestra casa común, que es la Universidad de La Laguna. Entonces, en ese sentido, yo tengo una valoración muy positiva de mi pertenencia al mundo de la música, conocer a grandísimos cantantes, ¿no? Y también conocer, digamos, la fragilidad de la voz, ¿no? Y la inseguridad que da para muchos de ellos, ¿no? Sentirse, en fin, si no están bien, si estaban regulares, si les gustaba, si no les gustaba, los miedos, los nervios, todo eso forja también en buena medida la personalidad de cada uno y digamos lo que son los referentes. Yo recuerdo cuando hicimos una de las últimas actuaciones que grabó antes de morir Alfredo Kraus, la grabó en el Paraninfo, cuando nosotros como coro polifónico grabamos junto con si no recuerdo mal, la coral Reyes Barlet, y creo que la coral universitaria también, grabamos Doña Francisquita, ¿no? Y fue una de las grabaciones de referencia últimas de Alfredo Kraus. Verlo, allí ya él estaba un poco, digamos, afectado, ¿no? Por el fallecimiento de su esposa, y ver a un mito del mundo un mito internacional, un mito mundial, ¿no? Del mundo de la ópera, canario, como todos sabemos, verlo en los pasillos del edificio central esperando que le tocara entrar a grabar en el Paraninfo, ¿no? O luego en otras grabaciones de referencia, el Barberillo de Lavapiés, etcétera, con cantantes muy conocidos, pues fue para mí, desde luego, y creo que para todos los que participamos, un recuerdo imborrable, ¿no? y muy emocionante, con mucho esfuerzo, porque claro, había que compaginar pues horas de ensayos, horas de grabaciones, y bueno, con la vida después personal de cada uno, unos profesores, maestros, en todas las abogados, médicos, en fin, gente que trabajaba en distintos ámbitos de la vida laboral, pero siempre con esa ilusión y ese entusiasmo que daba por un lado la juventud y también el compromiso de estar en un grupo, ¿no? Algunos a veces ensayábamos a las 3 de la tarde, ¿no? Cosa que hoy es impensable, y otras veces ensayábamos por la noche. Era una época en la que teníamos incluso la llave del Paraninfo. Kiko, que era el responsable del Paraninfo, nos daba la llave a los coros, porque nos conocía de toda la vida, y el Paraninfo era nuestra casa, así nosotros entrábamos y salíamos al Paraninfo con nuestra propia llave, ¿no? Es decir, que Kiko confiaba en nosotros, nunca pasó nada, nunca se rompió nada, nunca se robó nada.
quiero decir que entiendo que hoy las circunstancias son distintas y que los sistemas de seguridad pues evidentemente han cambiado y tienen que ser así. Pero lo traigo a colación como ejemplo de que era todo mucho más cercano, ¿no? Y mucho más, podríamos decir, más próximo y muy familiar en ese momento, aunque hacíamos cosas verdaderamente, yo creo que importantes, todas las agrupaciones, cada una en su nivel, ¿no? Y cada una cubría su parcela, algunas veces más didácticas, más de recibir a los alumnos, en otros casos un poco más pseudo profesional o con unas pretensiones más profesionales a nivel de lo que exigía, por ejemplo, la orquesta sinfónica, ¿no? De hacer un concierto de abono, pues había que estar a un nivel musical que a lo mejor no, en fin, costaba mucho más, quiero decir, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues resalto la figura y la trayectoria de Carmen Cruz como directora de coros en ese sentido, a la que le dedico siempre un gran elogio, porque creo que ha sido y es un referente en la dirección coral, no solo en La Laguna, que lo es, sino en toda Canarias, sin duda, ¿no? Junto con el ya desaparecido Juan José Falcón Sanabria, ¿no? El Premio Canarias de Música, ¿no? Eran dos referentes de esa época que teníamos siempre muy presentes, ¿no? Así que es un balance muy positivo. Y ahora me congratulo mucho de que se haya por fin creado el aula cultural de música coral Manuel Borguño Pla, figura que yo no conocí evidentemente por edad a este señor, pero sí conocí su obra, puesto que le dirigí el trabajo a Juan Ramón Vinagre cuando era profesor en el Conservatorio Superior, un trabajo brillantísimo que obtuvo las máximas notas, calificaciones, y sé de la importancia y la figura de Manuel Borguñó como músico, como pedagogo musical y como, digamos, aglutinador de lo que es lo que se llama la masa coral en el Tenerife de los años 40, los años 50 de la posguerra, en definitiva, ¿no? Dado que él vino a Tenerife por razones de salud fundamentalmente. Pero, en resumen, una época magnífica, muy bonita, muy activa, en la que tuvimos en todos esos largos años del Paraninfo, que ojalá pueda volver a recuperarse, actualizando evidentemente, ¿no? las maneras y las formas que sé que se están haciendo, y siempre con el apoyo del Vicerrectorado de Cultura, de Internacionalización, de Relaciones con la Sociedad, como quiera que se llame en cada momento, ¿no? Que siempre ha apoyado a los coros, ¿no? Teníamos locales de ensayo, que eso era muy importante, ¿no? Porque podíamos ensayar en el Paraninfo, ¿no? Eso hoy no es posible, pero eso facilitaba mucho la labor de la marcha de las agrupaciones, ¿no? Tener un sitio fijo donde ensayar, un piano y un local, un referente, ¿no? Entonces, a veces se salía de clase y entrábamos en el Paraninfo a ensayar, porque teníamos éramos alumnos o dábamos clase, como era mi caso, en el edificio central, antes de que las carreras, por ejemplo en mi caso de las filologías, nos trasladáramos a Guajara. Pero bueno, nos quedaba en el mismo espacio prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues era otro momento, un momento muy bonito. Yo lo recuerdo siempre con mucha, no con nostalgia, sino bueno, como algo que me ha enriquecido personalmente, ¿no? Y del que me siento muy orgulloso de la labor que desempeñé como cantante de coros, como persona que después dirigió los destinos, no solo con más gente, claro, del coro polifónico durante muchos años, y donde hicimos una labor, yo creo que significativa, que también sirvió de acicate para otras agrupaciones, ¿no? Porque, bueno, la competencia es sana y unos nos mirábamos a otros a ver qué está haciendo, qué podemos aprender de esto o de aquello, y de toda aquella situación, pues tenemos hoy en día un movimiento coral en La Laguna, yo creo que único en las Islas Canarias. No existe esa efervescencia musical que hemos tenido. Se debe bueno, pues primero a la coral madre, que es la coral universitaria, que ya ha cumplido 50 años, creo que va por 52 años en este momento, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues todas las agrupaciones que se han, digamos, desgajado, ¿no? O que han nacido al calor de la coral universitaria, con todos los directores que ha tenido esta agrupación, que no voy a nombrar a ninguno porque tendría que dejar por el camino a mucha gente, ¿no?